Siempre adelante, sigo adelante, que la vida es regalo, debes vencer y crecer. Tantas sorpresas, positiva, prosigo el camino de mi destino, con fe y esperanza. Y si el día depara tu vida situaciones adversas, o quizás alegrías, debes saber que de todo lo malo, aunque difícil parezca y no encuentres salida hoy, enfréntate a la vida, que de todo hay que aprender y crecer. Siempre adelante, si se apaga tu vida, alza la mirada adelante, sigo adelante, que la vida es regalo, debes vencer y crecer. Camino fue su mano divina quien creó tu destino, ser supremo que pensó en ser tu dueño, que conoce tus días, dolor y alegrías. Así que adelante, siempre adelante, si se apaga tu vida, alza la mirada adelante, sigo adelante, que la vida es regalo, debes vencer. Sigue adelante, siempre adelante, sigo adelante, si se apaga tu vida, alza la mirada adelante, sigo adelante, que la vida es regalo, debes vencer y crecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. De verdad que sí, nos da un placer enorme saludarle a usted que nos está viendo este 7 de julio. Ya llegamos a este mes de julio con este día, propiamente hoy 7. De verdad que nos da una gran alegría compartir con todos ustedes y estar disfrutando de esta linda noche. Hoy traemos un tema muy importante, muy interesante y esperamos que nos pueda acompañar a lo largo de estos minutos que vamos a compartir con todos ustedes. Mi nombre es Ricardo Arias. Antes de hacer la oración, voy a darle la bienvenida a don Eric Sandy Corrales, quien ya está ahí precisamente en imágenes ya. ¿Qué tal, Eric? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a todas las personas que se están conectando hoy en esta hermosa noche de martes 7 de julio ya. Casi ya más bien avanzadito el año, ¿verdad, Ricardo? Ya llegamos a la mitad y un poquito más. Y un poquito más. Así. Excelente.
Así es, así es. Eric, antes de presentar a nuestro invitado, no sé qué le parece a usted si hacemos la oración, si ya sea que la quiera hacer usted o más bien, no sé si, ¿qué tiene preparado usted para la oración? Bueno, claro, de una vez, es Ujú. importante siempre encomendándonos a nuestro amado Padre, a Dios. Entonces ahí desde su casa yo lo voy a invitar para que en un momento usted, si tiene la oportunidad de inclinar su cabeza, de cerrar sus ojos y de invocar el nombre del Padre, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que el Señor en esta noche nos llene de su gracia, nos llene de su bendición, nos guíe y nos acompañe, y que derrame su santa bendición sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias. Que el Espíritu Santo hoy y siempre controle nuestras vidas, que ayude en especial en este momento en que la humanidad está atravesando difíciles situaciones que nos están llevando a vivir una vida diferente, un mundo diferente, que el Espíritu saque provecho de todas estas situaciones, de esta pandemia, que el Señor ayude a todas las personas que están pasando diferentes situaciones como pérdida de trabajo, como reducción de ingresos económicos y en sí la enfermedad por aquellos que están pasando la enfermedad y no la están pasando tan bien. Que el Espíritu Santo hoy inunde nuestras vidas, inunde nuestras familias y que cada uno de sus hogares sienta la gracia y la presencia del Padre. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén. Muy bien, Ricardo. Muy bonita la oración. Quiero saludar a todas esas 24 personas que están ya conectadas y esperamos que compartan más la transmisión porque hoy traemos un tema muy interesante que es sobre los servidores del altar y tenemos un invitado muy especial. Entonces, ojalá la gente vaya compartiendo el Facebook Live y también quiero saludar a don Héctor Andrés. Dice que buenas noches, espero en Dios que estén bien y gracias por la oración. Saludos, Andrés, de la Fundación de la Divina Misericordia. Entonces, de verdad que un saludo para nuestro amigo Andrés. Saludamos en este momento a nuestros invitados, precisamente del día de hoy. Tenemos de invitado a nuestro amigo Andrés Medina, quien ya ahorita se va a presentar. Andrés, muy buenas noches. Ya le vamos a dar aquí el pase directo para compartir con él. Buenas noches, Andrés. Bueno, muy buenas noches, Eric, buenas noches, Ricardo. Placer enorme que comparta con nosotros este ratito. De verdad que sí, que nos alegra mucho porque, bueno, Eric pensó en usted para tocar este tema y eso es símbolo de que es una persona que tiene mucho para contarnos, ¿verdad, Eric? Así es, Andrés es una de las personas que personalmente admiro mucho por su trabajo, por su vocación, por lo que representa dentro de la parroquia San Luis de Tolosa en Acerrí. Él es un servidor del altar y precisamente por esa trayectoria que él ha tenido desde ya mucho tiempo sirviendo, es que lo hemos escogido, lo hemos elegido para que hoy nos acompañe en esta noche, para que nos cuente un poquito de cómo es que pasa, se organizan, cómo es eso que ayudan en el altar, que sirven en el altar, que están a disposición del sacerdote, que nos cuente por ahí una que otra anécdota y también que motive a muchos niños, niñas y jóvenes para que se incorporen al proceso, para que formen parte de servidores del altar. Bueno, qué bonita introductoria. ¿Qué tal, Andrés? Si nos cuenta un poquito, además de todo eso que nos dijo Eric, ¿quién es usted? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Tanto a nivel parroquial como también personal, profesional, para que la gente lo conozca en estos primeros minutos. Bueno, buenas noches también a todos los que se unen a esta transmisión. De verdad que es un placer y un honor las palabras de Eric, al cual también aprecio y admiro su empeño en el servicio del canto, de la animación en nuestra parroquia. Bueno, como ya ustedes me han presentado, mi nombre es Andrés Medina Chacón, tengo 22 años, pertenezco a la parroquia, pertenecemos a la parroquia desde el momento del bautismo, pero ya en un servicio propiamente de grupo
desde el año 2010, cuando ingresé al grupo de servidores del altar, en el cual me mantuve hasta el año pasado. Ya va a ser, bueno, justamente en este mes de julio, hace un año salí, pero me mantengo sirviendo en el equipo de animación litúrgica, del cual tengo el cargo de coordinador, y también estamos ahí en el consejo pastoral parroquial de nuestra parroquia. Estudio en la Universidad de Costa Rica y pues en momentos de pandemia pues todo lo seguimos digital y virtual. Ujú. ¿Qué estudia usted, Andrés, en la UCR? Estudio historia y estoy en el cuarto año de carrera. Ah, súper bien. ¿Qué edad tenía, me dijo? Tengo 22 años. 22 años. Y entonces desde que eran chiquitos estaba ayudando en la parroquia y está ayudando. Tenía 10 años de ser servidor del altar, directamente Ujú. servidor. Ahora, como Ok. les voy a explicar un poquito, más en el equipo de animación litúrgica y en la función de ceremoniero, que Ujú. va muy Oh, ligada también al servidor del altar. ahora bien, sí sería bueno porque yo sé que mucha gente, ya estamos sumando 37 personas que nos están viendo, pero mucha gente tal vez no sepa qué es eso, ¿verdad? Un servidor del altar. Eh, Porque tal vez la gente lo conoce como otro nombre o definitivamente no tenga razón alguna de que es un servidor del altar. ¿Qué le parece si empezamos por ahí? Bueno, un servidor del altar es lo que tradicionalmente todos hemos conocido como los monaguillos. Son esos Ujú, niños, esas niñas o esos jóvenes que sirven directamente al altar, por eso vale su nombre, y atienden directamente al sacerdote. Entonces son los que están muy cerca de él, son los que uno en la Eucaristía los ve llevando un libro, son los que uno los ve llevando el cáliz o un copón, qué sé yo. Todos esos servicios que se prestan en una Eucaristía es lo que realiza un servidor del altar y lo que conocemos casi todos los costarricenses o en algunos otros lugares del mundo también como monaguillos. Pero el nombre ok. más adecuado debe ser el servidor del altar, que le recuerda siempre que es un servidor. Y un servidor no Ujú. solamente de Cristo, sino también de lo que tanto muchas veces nos cuesta del prójimo. Bueno, entonces es súper bueno conocer exactamente eso. Usted nos habla y quisiera que nos cuente un poco acerca del por qué fue que comenzó a colaborar como monaguillos. Cuénteme un poco sobre su historia, Andrés. Bueno, tal vez esa parte es un poco particular porque Quisiera yo que me nos cuente metí un poco acerca. al grupo, tal vez un poco de edad ya madura en lo que tradicionalmente se acostumbra. La mayoría de niños entran al grupo de servidores en una edad cercana a ya haber tenido la primera comunión hecha. Cuando yo entré ya tenía 12 años y me mantuve ahí en el servicio, tal vez por un llamado particular también, porque mi fe y mi vida eclesial siempre estuvo muy ligado a mi abuela. Mi abuela siempre fue servidora de la parroquia, así entregada en diversos movimientos, llámese Legión de María, Pastoral Social, Ministros de la Comunión, y claro, era una mujer de misa dominical, no podía faltar, servicios casi que todos los días de la semana, y entonces ahí empezó la espinita a tener una vida de fe desde niño. Y Ujú, entré ya directamente a formar parte del grupo, fue justamente en ir más constantemente con ella a misa, que ya uno empezaba a ver a los monaguillos de la parroquia, ya uno decía que qué bonito tal vez estar ahí, que ya uno quería ser como ellos. Y un sábado me animé y fui a la reunión, hablé con el coordinador y pues me aceptaron y ahí me mantuve bastante tiempo. ah, bueno, qué dicha. Entonces eso significa que fue como un ejemplo a seguir, ¿verdad? De su familia que le invitó y que usted accedió. Eric, Andrés, ¿qué le podríamos decir a todos esos jóvenes, niños, incluso, que vienen empezando a ser monaguillos? O aquellos que tal vez tienen como la idea, o sea, tienen una noción, un gusanito ahí que les da ganas, como que dicen que sí, que no, pero que tal vez no se anima. ¿Qué le podríamos decir a ellos? Bueno, justamente eso, animarse, salir de los miedos, del qué dirán,
que al final de cuentas eso no deja nada. Es animarse, es lanzarse. Y de verdad que el servicio en la iglesia, desde cualquier aspecto en el que se sirva, pero particularmente en la liturgia, es un servicio riquísimo, que se aprende demasiado, que lleva una vida muy necesario de fe y muy particularmente los monaguillos son muy esenciales, o por lo menos el servicio al altar, porque desde niños o desde jóvenes en unas edades que tal vez muchas veces son difíciles, es ahí donde empieza la semilla de la fe, la semilla del evangelio, la semilla de llevar una vida cristiana, que definitivamente, incluso en las circunstancias actuales, fuera de la pandemia, es bastante difícil que desde las edades tempranas se viva la fe. Entonces, animar a esos niños o a esos jóvenes que pues me están escuchando, animar a los padres también, padres de familia, que no le pongan un pero, ni le cierren las puertas a sus hijos a servir, porque de verdad llevarán un tesoro y serán unos grandes privilegiados. Nada más el hecho de estar a metros de la presencia viva, real y sacramental de Cristo en la Eucaristía, pues qué más que eso. Ujú. Y todo lo que implica eso, de verdad que es todo un mundo de experiencias que enriquecen a cualquiera, y si se vive con mucha fe, con mucha devoción, con el apoyo de la familia y con ese entusiasmo, pues de verdad que es una de las cosas que más podrían marcar a una persona en su niñez, desde su adolescencia, y si se extiende a las ya de joven, pues también. Andrés, a lo largo de su historia como monaguillo, ¿cuántos compañeros tuvo en esta parte? No sé si también compartía con personas de los, tanto algunos más jóvenes que otros, o no sé, cuéntame un poco sobre eso. Bueno, cuando yo entré al grupo de monaguillos, pues se mantenía un grupo estable de unos 35 muchachos. Digo muchachos tal vez para incluir desde niños hasta ya un poquito los más viejillos, que rozaban la edad de 24, 25 años, que ya estaban a cargo del grupo. El grupo aquí en la parroquia pues tuvo como una serie de altibajos, podríamos decir altibajos, que en un inicio, por lo menos cuando yo entré, pues estaba el grupo muy estable, tuvo un pico alto de muchos miembros, y poco a poco, por diversas circunstancias y tal vez por la falta de animar a los muchachos, animar a los papás también, pues el grupo decayó y decayó, y de un tiempo para acá, por lo menos unos 2 a 3 años, el grupo levantó bastante. Cuando yo me retiré de la coordinación del grupo, el grupo rozaba los 70 monaguillos a nivel parroquial. Eric no me puede dejar mentir, nuestra parroquia de Acerrí es una parroquia amplia, grande y de mucha población, y entonces pues se sentía uno agradecido por la apertura que tuvo la comunidad parroquial a permitir a sus hijos ingresar al grupo, y no solamente que ingresaran, sino que perseveraran bastante. Entonces sí se mantuvo un grupo muy amplio, se mantiene un grupo amplio, pero sí, se dio esa circunstancia aquí en la parroquia, como ese altibajo. Un tiempo Mm. estuvimos con muy pocos, me recuerdo en una Semana Santa, como dicen, tallados, ya las Semanas Santas posteriores, fiestas patronales y demás, ya con más cantidad de servidores, y se notaba mucho, y era algo que incluso pues la parroquia, la comunidad parroquial también admiraba mucho, el montón de servidores para las misas más importantes y para las demás celebraciones más solemnes. Mm. Andrés, ¿qué tiene un joven o un niño, porque esto se puede dar desde la época de la niñez, que no tenga otro joven o otro niño que no pertenezca a un grupo parroquial, en específico a los servidores del altar? ¿Detener en qué sentido? Que usted crea que esto le ayuda para progresar, para el desarrollo, para ser mejor persona, que tal vez otra persona, que otro niño, otro joven no lo tenga. O sea, que usted diga, bueno, a mí me sirvió mucho ser monaguillo por esto y esto, cosa que si no hubiera sido monaguillo no lo tendría. Bueno, empezando por lo más básico, que tal vez muchas veces se puede obviar, es el ir a misa
todos los domingos. Y hoy en día que tanto cuesta llevar a la gente a misa, pues ya con solo eso, que es lo primordial, lo necesario para el monaguillo, ya es lo principal que va a tener ese niño o ese joven. Eso se aseguran por completo. Incluso, y es algo que yo siento que también en nuestra parroquia, o por lo menos tal vez en algunas otras parroquias también, es el hecho de que la familia se involucra también en el servicio. Entonces, no solamente el niño va a tener eso de la participación en la Eucaristía Dominical, sino también la familia. Entonces ya vamos pensando en un servicio familiar, una unión familiar puede surgir de eso. Siento, bueno, de lo que recuerdo, muchos niños de la parroquia que se acercaban, los papás nos decían, nosotros no éramos de misa y ahora no nos queda de otra que venir, incluso tenían que llegar hasta dos o tres veces, perdón, entre semana. Entonces, eso por un lado. Por otro, el crecimiento en valores, la responsabilidad, saber que pues hay que cumplir un rol, hay que cumplir el orden de que tal vez hoy me toca servir, después me va a tocar el sábado o el domingo en tal Eucaristía, el respeto, el compañerismo, todo ese tipo de valores que se van tejiendo, incluso también algo muy importante que es la vivencia eclesial, el ser iglesia, es otra cosa que también el niño o el joven se asegura y de verdad que lo marca uno bastante como persona. En un grupo de eso se conoce mucha gente, se disfruta bastante eso del compartir con personas de diferente condición social, diferentes personas, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de detalles, desde el aspecto meramente espiritual, una vida de fe y también la vida eclesial como comunidad. Ok, antes de preguntarle Hola, qué es Andrés. exactamente lo que hace un monaguillo, quiero darle la palabra a Eric, que también me imagino que debe tener bastantes preguntas. Eric, ay, se nos fue Eric, apenas estaba a punto de hablar. Bueno, mientras que, porque ahí lo escuchamos donde les dijo Andrés, este, mientras que volvemos a tener a Eric, Andrés, ¿qué hace un monaguillo? ¿Qué hace un servidor del altar? Porque también ya hemos explicado quién es, pero no el qué hace. Porque no es solamente ir a alcanzar el copón, las vinajeras, el misal, o sea, para que la gente se ubique todo lo que necesita el padre para celebrar la misa, sino que hacen otras cosas. Bueno, pues el servidor del altar o monaguillo, como lo queramos decir, pues su nombre lo dice, el servicio al altar. Todas las funciones que todos los vemos en las Eucaristías, llevando esos libros o los vasos sagrados al sacerdote, llevando el incensario, todo eso es lo que presta directamente el servidor. Su nombre lo dice, es servir al altar. Ujú. Y implica, tal vez adelantándome un poco, alguna pregunta que tengan, porque todo va muy relacionado, implica incluso también preparar o por lo menos revisar que todos esos detalles ya estén listos y ya pues propiamente prestar el servicio. Eso es básicamente lo que tiene que hacer un servidor. Pero también, Andrés, no sé, en su caso, se hacen convivios, actividades entre ustedes, formaciones, capacitaciones y una misma catequesis. Cuéntanos un poquito sobre eso. Ah, ok, eso también implica bastante. El grupo de monaguillos pues requiere de una formación, requiere de ensayos, de charlas o catequesis, implica también pues ese compartir, esos convivios que siempre unen al grupo y hacen compartir más o desarrollar más el entusiasmo en el muchacho al servicio. Andrés, ahora sí me escucha. Clarito. Eso, costó, pero ya estamos por aquí. Tenemos como un problema ahí para conectarnos. Bueno, yo traigo también aquí una serie de preguntas que quería compartir con usted y con las personas que nos están hoy observando a través de esta red social. Mira que yo tengo
una consulta que parte de las Sagradas Escrituras, en un pasaje del Antiguo Testamento propiamente, donde relata cómo Samuel, siendo niño, servía a Dios en el templo bajo las órdenes del sacerdote Elí. Yo cuando converso con muchos sacerdotes, con algunos sacerdotes, ellos siempre me manifiestan que uno de sus principales caminos de formación fue formar parte del equipo de monaguillos. Podríamos decir que el ser monaguillo es el camino de preparación para poder llegar a ser sacerdote. Bueno, usted cita un texto de la Sagrada Escritura que es muy particular. El niño Samuel está en el templo y él oye la voz que lo llama. Él cree que es el sacerdote Elí. Elí lo invita a discernir. Elí lo invita a tal vez como a afilar el oído. Y le dice que la voz que él va a escuchar es la voz de Dios, la voz del Señor, que le va y la respuesta que él le debe dar es: habla, Señor, que tu siervo escucha. Pues así debería ser la vocación de todos, ¿verdad? Habla, Señor, que tu siervo, en esa humildad, te escucha y está dispuesto a cumplir. Sí, definitivamente el grupo de monaguillos ha sido y es un semillero de vocaciones nato. Nato. ¿Por qué? Porque, como les digo, es el que está más cerca del altar. Es el que le sirve al altar, le sirve al sacerdote y casi que su punto de referencia va a ser el sacerdote. Y ahí si persevera en el grupo va a conocer muchos sacerdotes, va a tener mucha amistad, toda esa cercanía y demás con ellos. Entonces, claro, de una u otra forma, la semilla, la vocación, en algún momento va a picar. Y es bueno entonces que lo disciernen, que tengan ya, aunque en edades tempranas se vaya discerniendo la posibilidad de una posible, ¿verdad? Estoy diciendo algo posible, una vocación sacerdotal. Ya para entrar ya más en un proceso vocacional, pues ya implicará todo lo que requiere el discernimiento y demás, el acompañamiento vocacional a nivel diocesano, pero definitivamente el servicio al altar, por lo menos una vez el muchacho o el niño se preguntará: ¿podré yo ser sacerdote? Y es bueno que se lo pregunten. Como les digo, es algo que de una u otra forma va a pasar por la cercanía a los sacerdotes, por el constante contacto con ellos, desde edades muy tempranas incluso, entonces siempre va a ser por lo menos una gran posibilidad de que se pregunten y de que, ¿por qué no? Ojalá y Dios quisiera que salieran muchos de los grupos de monaguillos o de servidores del altar. Claro, Andrés, entonces imagínese que con eso que usted me está diciendo, qué responsabilidad también para el sacerdote, ser ejemplo para que ese niño o esa niña también, que puede tener pues algún tipo de vocación religiosa, empiece un camino de vocación. Es una responsabilidad entonces para los sacerdotes. ¿Qué le podríamos decir entonces a un sacerdote para que sea ejemplo, para que sea semillero de una vocación? Totalmente, concuerdo con usted. El sacerdote va a ser el punto referente en muchas ocasiones y en muchos casos para esos niños o para esos jóvenes. Pues rezar mucho para pedirle a Dios siempre ser un sacerdote según el corazón de Cristo, saber que no va a reflejar al padre fulanito, al padre sutanito, va a reflejar es a Cristo, el sumo y eterno sacerdote, y que tiene toda la responsabilidad en todo su comportamiento, en todo su modo de celebrar la Eucaristía, en todo su modo de celebrar los sacramentos, en su forma de pastoreo del rebaño, tiene toda la responsabilidad y ponerla siempre en manos de Dios para que sea él un sacerdote según el corazón de Cristo, buen pastor que carga a sus ovejas sobre sus hombros. Claro. Andrés, las personas a veces interpretan que la labor del monaguillo es exclusiva de niños y niñas. Sin embargo, viera que yo he notado una particularidad, a diferencia de otras parroquias, que aquí en Acerrí, en la parroquia San Luis de Tolosa, hay muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes sirviendo en el altar. ¿Qué particularidad tiene esta parroquia que llama la atención de los jóvenes para que se incorporen al equipo de monaguillos? Bueno, sí, totalmente.
La parroquia se había tenido esa particularidad y siento que ha sido muy bueno de que se ha dado la apertura y el acompañamiento a que los jóvenes ya de mayores de edad propiamente sean los que sirvan en el altar y sean los que tomen desde la coordinación del grupo a continuar sirviendo en el servicio de ceremonieros, cosa que es muy necesaria en la liturgia. Por lo menos de unos, si no mal hago memoria, por lo menos más de 30 años tiene la parroquia de tener esa particularidad. Siento yo que el motivo de que se haya dado esto aquí en la parroquia ha sido la apertura de los sacerdotes, del equipo sacerdotal que esté en su momento, a que estos jóvenes sigan perteneciendo a la iglesia, al servicio eclesial, en los monaguillos, en el servicio litúrgico, como les decía, de incluso de ceremonieros. Sin eso, pues, y hay casos, hay parroquias en las que uno escucha que el sacerdote dice, bueno, a los 18 años me guindan la sotana y se me van. Y se ha dado. El sacerdote tendrá sus motivos. Muchos lo que pretenden es que el muchacho cumpla sus 18 años o incluso menos y brinque a pastoral juvenil. Lo que pasa es que es como hacer un encasillamiento de quienes sirven en tal grupo y quienes no, en criterios tal vez un poco muy subjetivos como es la edad. Entonces esa es la ventaja que ha tenido la parroquia, que los sacerdotes tienen el gusto, tienen el acompañamiento hacia estos muchachos y ellos se sienten cómodos prestando el servicio. Yo no podría llegar a decirle a los muchachos que están ahorita, no, tienen que pasarse a pastoral juvenil. Puede ser que los espante totalmente la parroquia, por lo menos o me brinquen a otra parroquia a servir, o de una vez digan, no, ya no quiero pues servir con la parroquia. Entonces es ese cuidado que han tenido los sacerdotes y tal vez como ese cariño o esa confianza en los muchachos que sirven en la parroquia con este particular servicio. Claro, Andrés, yo tengo una duda, se la voy a tirar así nomás. Mira que yo siento curiosidad, la iglesia a veces es este motivo de burla, ¿verdad? Para quienes servimos dentro de ellos, o no generalizo, ¿verdad? Hay personas que con mucho respeto, pues sí lo hacen, pero a veces cuando estamos dentro, algunas personas le insinúan a uno, digámosle, en ciertas situaciones, ¿por qué sirve? ¿Qué pereza? Mira, hoy está lloviendo, qué pereza alistarse para ir, y lo digo con propiedad porque yo sirvo dentro de mi parroquia con un ministerio musical. Pero enfocado propiamente en el ámbito del monaguillo y sobre todo en este tema de juventudes, ¿verdad? ¿Cómo viven ustedes la experiencia con aquellos otros jóvenes que están fuera de la parroquia, fuera de la iglesia y que los ven a ustedes sirviendo en el altar y que muchas veces los pueden encasillar de que es una labor propiamente para niños? ¿Reciben algún tipo de burla? ¿Los vacilan con la situación? ¿Y cómo responden ustedes ante esta situación? Bueno, particularmente yo nunca viví burlas ni críticas ni nada, gracias a Dios, desde el hecho de que en mi familia me apoyaron mucho en la opción de yo ser el servidor, pues el camino se allanó bastante. Sí, muchos de los niños y jóvenes que que se mantienen en el grupo, en algún momento sí vivieron esto, incluso algunos, porque las mamás se acercaban a nosotros los coordinadores y nos decían, vean, fulanito no va a venir porque se va a salir un tiempo, porque en el colegio o en la escuela lo están molestando. Siempre se daban estas situaciones. Y en parte había que tener la madurez y pues decir, bueno, dése un chance, pero no se deje dominar por esto. Al final de cuentas, en la vida, en todo, siempre vamos a recibir burlas, siempre vamos a recibir críticas. Y en la vida, en la actualidad, en la forma en que se vive, en un mundo muy secularizado, muy casi que tirando ateo, obviamente el cristiano va a ser signo de burla, va a ser signo de contradicción. Hasta el mismo San Pablo lo dice, predicamos un Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, y eso es algo muy actual. Entonces todo servicio, hasta la más sencilla persona que únicamente reza,
va a misa los domingos, tiene un poquito de vida de oración y demás, va a ser burla para muchos. Y un servicio que es tan público no se va a escapar. Entonces, Ujú. yo lo que aconsejo, si algún papá o una mamá en Monaguillo me está escuchando, es acompañar a su hijo o a su hija en esos momentos. Decirle, mira, chiquito, en esto, en la vida, en todo, vamos a encontrar esas burlas. Al final no le servimos ni al coordinador, no se le sirve al padre, no se le sirve al obispo, se le sirve al Señor, a ese que nos ha llamado a servirle. Entonces, pues lo que se necesita más que todo es ese acompañamiento familiar para que estas situaciones se superen un poco con facilidad. Andrés, Claro, Andrés, muy importante eso que usted dice. Eh, Usted es un conocedor de liturgia y lo digo con propiedad, pero lo he Ojalá, visto, Eric, lo he ojalá. visto, lo he visto. De hecho, yo muchas veces me pego unas salvadillas ahí cuando tengo alguna duda. Y he visto también que le ha pegado más de una salvadilla a uno que otro sacerdote, ¿verdad? Con temas de liturgia, ¿verdad? De acercarles el libro correcto, la lectura correcta. Lo veo que su papel es muy protagónico, ¿verdad? Usted, como experto en liturgia, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Dios lo ¿Cuál- oiga, Eric. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos nosotros, los feligreses, cuando estamos en la Eucaristía? Bueno, que no se sienta esto como un juicio, ¿verdad? Pero No, no, sí no. muchos, o tal vez no sin culpa, se realizan ciertas circunstancias o ciertas acciones en el pueblo que no es correcto. Por ejemplo, desde llegar tarde a la Eucaristía, algo que cometemos muchos porque hasta los que estamos sirviendo muchas veces en el corre-corre, llegamos al templo y medio hacemos la genuflexión, si está el Santísimo en el Sagrario, y entramos, saludamos a todo mundo, al que esté ahí, a todos, ¿verdad? Y al que tenemos que saludar no lo saludamos, que es al Señor, que es el anfitrión. Por ejemplo, esos pequeños detalles que hablan de tal vez un poquito de una madurez tibia en la fe o una muy débil catequesis. Ya eso es un gran tema, ¿verdad? Todos lo sabemos. Eso va muy relacionado es como la causa de que se cometan algunos ciertos errores. Llegar tarde, hablar en misa, no va a ser el lector el que va a hablar, no va a ser ni siquiera el sacerdote, es Cristo mismo quien va a hablar, va a estar en encuentro personal con nosotros. Eh, Incluso hasta el poco interés en la celebración. Si nosotros los cristianos descubriéramos el valor, el verdadero sentido de la Eucaristía, pues no cabrían, ¿verdad?, los templos, la cantidad de personas que iríamos todos los días deseando estar en la celebración. Entonces, más que todo, la causa es la falta de madurez en la fe, la falta de conocimiento, que muchas veces desde la catequesis se ha dado muy ralito, o algunas negligencias y tal vez incluso hasta propiamente nuestras, los que estamos incluidos en el servicio. Y se podría hacer una lista grande, ¿verdad? De errores que todos de alguna u otra forma cometemos. Pero más que todo esos también. Esos son los principales. Andrés, vamos a saludar a varias gente que está conectada. Entre estos, por ejemplo, bueno, a Héctor, Andrés, a Olga Astorga, a Bricolay de América, me imagino que es una empresa empresarial, a Héctor Andrés Ramírez, a Natalia Retana Corella. Y vieras que Andrés hace una pregunta: ¿cuánto influye? Bueno, hace dos, voy a lanzar esta. ¿Cuánto influye la familia en una vocación sacerdotal en una sociedad que niega a Cristo? ¿Qué tan fuerte es ese papel familiar, por ejemplo, para que desde un monaguillo se vaya formando una vocación? Es crucial, es crucial. La familia tiene que darle el apoyo meramente incondicional al hijo o a la hija que se plantea cualquier tipo de vocación. No encasillar a su hijo en que sea doctor o sea abogado o sea ingeniero, porque al final de cuentas eso es la carrera que el papá o la mamá quieren. Es la apertura, el apoyo condicional a lo que el hijo, a lo que la muchacha escoja. Y en el caso del sacerdocio, hay sacerdotes que pueden dar miles de testimonios de las oposiciones que recibieron desde sus papás a ser sacerdotes, mientras otros con total libertad acogieron tan gran misterio en su hijo. Entonces es
los papás que me están oyendo, por ahí veo a algunos padres de familia del grupo de monaguillos de la parroquia, tener totalmente esa disposición, ser abiertos a sus hijos, escucharlos, apoyarlos en todo lo que sus hijos emprendan. Como les digo, no solamente en la vida de la iglesia, es en todo. Y esto particularmente lo que estamos hablando es necesario que con más cuidado se trabaje, con mucho más apoyo. Sé que en el proceso vocacional de la Arquidiócesis de San José y se tiene ese acompañamiento también en su momento con las familias, y entonces pues eso hace un poquito más llano el camino. Siempre van a haber situaciones de que algunos se opongan o que nos quedamos en las limitaciones humanas. El profeta Jeremías lo dice: ¿por qué, Señor, a mí, que yo soy un joven, me estás llamando, a mí un niño? Prácticamente lo que dice realmente el texto es abrirnos definitivamente a la gracia de Dios y no ponerle obstáculos, ni personales, ni familiares, ni tampoco quedarnos con las oposiciones de la sociedad. Ujú. Bueno, hay una pregunta que hizo Andrés Ramírez, su tocayo, que me llama mucho la atención. Creo que es una pregunta muy buena, porque por ahí también yo quise al principio, cuando le pregunté qué era lo que estudiaba en la U, dice, ¿cómo vive su vocación en un lugar como la UCR? ¿Qué consejo le daría a los demás jóvenes antes de enfrentarse a todo esto o a los mismos compañeros de universidad que, como usted, y me imagino que lo debe saber, hay otros compañeros que también sirven en sus diferentes parroquias desde algún punto de vista, digamos, de trabajo o grupo parroquial? ¿Cómo se vive una persona así como usted, su vocación al servicio parroquial en una universidad? Bueno, hasta cierto punto es complicado porque realmente la Universidad de Costa Rica no está cumpliendo con uno de los principios o de las cosas que más intentan abanderar, que es la libertad de opinión, la libertad de criterio, la libertad religiosa y todos esos asuntos. Y es curioso que hoy en día, y tristemente, realmente es triste, que a nivel de gobierno es totalmente una persecución muy diplomática a la iglesia, y tristemente también con esta situación de pandemia, pues todo lo vemos que es así. Es una persecución, nos estorba la iglesia y la UCR no se queda atrás y está deseando. Es complicado, realmente es complicado, y a lo que yo he vivido y lo que he visto en otros también que son servidores, como usted mismo lo decía, lo más sano para no evitarse problemas, aunque tal vez no es lo más conveniente, es ignorar las críticas, es ignorar todo eso y llevar una vida tranquila. Que como les decía ahora también, el cristianismo no predica grandezas, predica un Cristo crucificado, que es necedad, es tontera para la gente. Y es algo muy, muy, muy real. Que no solamente se va a vivir en la Universidad de Costa Rica, se vive en cualquier universidad pública, en la sociedad, a nivel gubernamental, como les digo. Entonces, lo más sano es cerrar oídos y saber que lo que estamos haciendo es un poquito bien y es un poquito bien para también para el prójimo. Ujú. Andrés, bueno, dice aquí un mensaje muy interesante que nos envía Natalia Retana. Dice, felicidades Andrés y demás dirigentes, porque permiten que todos los niños y jóvenes de la comunidad sean parte del grupo de servidores del altar, sin ningún tipo de discriminación. Todo lo contrario, siempre los motivan y apoyan. Mi pequeña ama servir y nosotros amamos que así nos acerque más a Dios. Un ejemplo propio de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que al final el chiquillo o la chiquilla que le gusta eso, se involucra y al final se trae la familia y eso hace que la familia completa se acerque más a Dios. Porque no, al final y al cabo no es tanto a la parroquia, sino es a Dios como tal al que necesitamos acercarnos porque Él es la vida eterna. Totalmente. Bueno, saludos primero a Natalia, a su familia, y a Clarisa, por supuesto, que es la servidora del altar. Saludos a todos. Pues sí, el monaguillo lleva a su familia a la misa, los lleva casi que arriados en muchas ocasiones. Doy testimonio de mí porque, como les contaba en un inicio, yo me acerqué a la parroquia directamente a servir por mi abuela. Ella fue una servidora de muchos años y muy entregada,
Y después poco a poco se fue involucrando mi mamá. Mi mamá no era mucho de servir, ni mucho menos de ir a misa, y ella maduró bastante en la fe y pasó de faltar muchos domingos a misa a no faltar un domingo a misa, a llevar una vida más de oración, más de piedad y demás. Entonces es algo que si se vive con fe, si se vive con esa apertura, como les decía, de los padres de familia, sus hijos, de verdad que se llevan todos en banda a a ese acercamiento con Dios, a ese acercamiento con la iglesia, que es su cuerpo. Y entonces de verdad es una experiencia muy bonita esto de los servidores del altar. Otra pregunta, bueno, Zaira Vargas nos envía un saludo. Saludos a doña Zaira. Por acá. Y también precisamente a Manuel Sánchez. Dice Manuel Sánchez, dice, Andrés, un mensaje para servidores del altar y sus padres en estos días tan difíciles, en donde muchos niños ahora añoran ir a la Eucaristía a servir. ¿Qué le diríamos a todos los chiquitos que quieren ir a prestar servicio de voluntariado ahí en la parroquia y no pueden? Porque estamos en tiempos de pandemia, ahora en muchas parroquias están cerradas, otras tienen restricciones muy grandes. ¿Qué le diríamos a todos los chiquitos que están con muchas ganas? Bueno, también primero saludos a doña Zaira, a Sebastián, saludos a Manuel, a su familia, se les aprecia bastante, saludos a Andrea, la servidora. De ahí un mensaje a seguir adelante, ya definitivamente, aunque sea una frase muy trillada, hay que seguir adelante. Ya esta situación la tendremos que seguir enfrentando, será algo parte de nuestra cotidianidad de una u otra forma. Y en cuanto al servicio, pues valorarlo más, saber que esto no era una rutina, no era una rutina ir todos los domingos a misa y ningún otro día entre semana por ahí y después ir a la reunión. No era una rutina, era realmente un servicio, es un servicio. Ya llegará el momento en que podrán servir como lo seguíamos haciendo. Llegará el momento en que incluso vean que, por lo menos en la experiencia de la parroquia Cerrí, por el momento solamente los servidores grandes, los que de 15 años en adelante son los que están sirviendo. Ya ustedes llegarán en su momento a esas edades, llegarán a ser los cabezas del grupo y tendrán su oportunidad también de servir con más entusiasmo y ojalá que sea así, que esta situación de pandemia, no solamente a los que son servidores del altar, sino a todos los que servimos de una u otra forma en los grupos, pues vernos más motivados en el servicio, saber el compromiso, la responsabilidad, incluso hasta el privilegio que tenemos de ser servidores de la parroquia o de la iglesia en general. Entonces, más que todo eso, valorar más el sentirnos iglesia, el sentirnos servidores y la responsabilidad y el privilegio que tiene esto. Le manda saludos Morty Rojas, Eduard Valverde, le están enviando ahí saludos a través del Facebook. Y Silvia Chinchilla hace la siguiente pregunta. Saludos, buenas noches. ¿Cómo un servidor del altar lleva un mensaje positivo a su familia? Tal vez si nos regala un ejemplo y pueda concretar eso, como tal vez, porque ha pasado, que a veces es más bien el chiquito o el joven que va solo, que no tiene tal vez ese apoyo de la familia, que no le ha pasado como en el caso suyo, y más bien tienen que ir calando para sembrar esa semillita de Dios, ¿verdad? En cada uno de sus miembros. Posterior a eso, la pregunta. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo un servidor del altar lleva un mensaje positivo a su familia? ¿Cómo hace? ¿Qué es un ejemplo? Bueno, lo más difícil, el testimonio, el buen comportamiento, que eso siempre se ha hablado. Y más que eso, también siento yo el entusiasmo, el compromiso, la disposición a servir. Eso va, de una u otra forma, va jalando a los demás. ¿Por qué? Porque si yo como padre de familia veo que mi hijo está entusiasmadísimo en que viene Semana Santa o que viene una fiesta patronal o que viene, qué sé yo, una celebración importante y luego con ese entusiasmo, de una u otra forma a mí me va a picar la espinita, el gusanito para yo también acercarme al servicio o por lo menos a la vida eclesial. Entonces, más que todo eso, contagiar
como lo dice el Papa Francisco, contagiar de alegría, la alegría del Evangelio a la familia que tanto muchas veces cuesta y tener paciencia, porque muchas veces, hoy más que nunca, ¿verdad? Como lo venimos diciendo, cuesta mucho en esta sociedad la vida de la fe, pero hoy con paciencia, Dios sabrá en qué momento toda la familia se involucrará, por lo menos una gran parte de ella, y, y más que todo eso, la alegría que brota del Evangelio, la alegría que brota del encuentro con Cristo, que de verdad cambia nuestra vida, cambia nuestro entorno y debe llevar a que otros también vivan esta experiencia. Claro, Andrés, con eso que usted menciona, realmente se aprecia que la espiritualidad es una de las características más importantes que debemos tener las personas que servimos en el altar. Pero particularmente, ¿cómo se prepara un monaguillo para sentirse espiritualmente bien para poder acercarse a ese altar y servir? Bueno, espiritualmente tiene que tener oración, oración personal, constante, no de que hoy oré o medio recé, mañana tal vez. No, es una oración constante, diaria. Incluso lo más aconsejable podría ser antes de la Eucaristía, por lo menos unos 5 minutos de rodillas ante el Santísimo, ofrecerle al Señor las penas y las alegrías y saber que en esa Eucaristía que va a servir se las puede ofrecer también participando en la Eucaristía constantemente o por lo menos activamente y prestando el servicio que va a realizar en esa Eucaristía. Eso es esencial, la oración. Ya si puede ir complementándolo con lectura de la palabra o alguna que otra formación personal, ya es ganancia. Pero empezando por eso, la oración es sumamente necesaria. Andrés, lo voy a comprometer. Está bien, no importa. Vamos a ver. Tal vez usted nos pueda contar alguna anécdota que le haya pasado así como graciosa, fuera de lo común, en alguna de las Eucaristías en las que usted ha servido. Bueno, así de graciosa, realmente no me acuerdo. Tal vez no las tengo muy presentes. Pero tal vez algo así que más me haya marcado, o tal vez me haya eh, tal vez más motivado. Una circunstancia particular que se dio fue una vez que 2 años consecutivos el sacerdote de la parroquia vecina San Rafael Arriba de Desamparados nos invitó a 3 servidores de la parroquia aquí de Acerrí a servir en su fiesta patronal. Entonces realizaban la novena para concluir en el día propio de San Rafael con la misa patronal con el señor arzobispo metropolitano. Eso fue en el 2013. Estaba Monseñor José Rafael, recién había tomado posesión de la arquidiócesis y nosotros servimos ese día, creo que era domingo, no me acuerdo realmente, en la Eucaristía patronal, ¿verdad? Con todo lo que implica una celebración patronal, y termina la Eucaristía y nos dice el padre, el párroco de ahí, el padre Fernando Hernández, también hijo nativo de esta parroquia de Acerrí, nos invita a almorzar a chiquillos de 15 años en el almuerzo del arzobispo metropolitano. Imagínense para unos chiquillos de 15 años que iban a comer con el señor arzobispo metropolitano. Esa fue una de las cosas que más me ha marcado a mí. Y por bendición de Dios, el próximo año nos tocó volver a ir, nuevamente hicimos toda la novena y el día patronal nuevamente comiendo con el arzobispo. Esas son de las cosas que más me han marcado a mí, que ha sido un aliciente porque al final de cuentas hay que tener la madurez y saber que el sacerdote no va a hacer más porque si nos invita a comer o no, o la misa va a hacer más porque terminamos comiendo con el arzobispo o con el vicario general o con tal sacerdote, sino que es un aliciente. Es algo que, imagínense para un muchacho de 15 años una cosa de esas. Entonces, son cosas que realmente te marcan y le agradezco mucho a ese sacerdote, al padre Fernando, ese gesto para con nosotros. Y tal vez si me acuerdo alguna anécdota graciosa, tal vez la cuento. Muy bien, Andrés. Yo personalmente, para ir cerrando,
Le agradezco la oportunidad que hemos tenido de poder conversar en esta noche y le quiero agregar un mensaje. Yo le digo, ánimo, siga adelante, porque usted verdaderamente es un ejemplo para muchos jóvenes, es un ejemplo para muchos niños y es un ejemplo para muchos adultos, ya así, los entraditos en años como yo, porque nos inspira también a seguir adelante. Y qué bonito encontrarse con personas como usted que sirven incondicionalmente en el altar, sirven incondicionalmente a la iglesia en un momento en que está atravesando difíciles momentos de mucha prueba, ya usted lo había dicho anteriormente, y encontrar personas como usted le da un agregado, una valía y nos impulsa a los demás a seguir creciendo y seguir creyendo en la palabra de Dios y seguir creyendo en la Eucaristía. Así que yo personalmente le agradezco por el servicio que usted brinda y le agradezco por la oportunidad que nos ha podido brindar de escucharlo, de escuchar su pensar y ojalá que este no sea el último programa, por ahí en otro momento lo vamos a estar igualmente invitando. Muchas gracias, Andrés. No, muchas gracias a usted, Eric, por sus palabras, muchas gracias porque tal vez uno con poquito, todo lo que puede ayudar al prójimo. Somos, como lo dice San Pablo, somos vasijas de barro que llevamos un gran tesoro, que es el tesoro de la gracia que nos da el bautismo y la vida eclesial. Y saber que uno tal vez con un simple servicio puede motivar a otros, pues es muy, muy gratificante, que todo sea para la honra y gloria del Señor, que no se vea al servidor tal, sino que se vea un servidor de Cristo. Una gran responsabilidad que nos cuesta mucho. Realmente somos seres humanos, débiles, pecadores, llevamos el tesoro en vasijas de barro, pero aquí estamos y aquí tenemos que seguir tratando de ser mejores cristianos cada día y ojalá que al ver a nosotros vea, no el servidor, se vea esa alegría del Evangelio que tanto muchas veces nos cuesta contagiar y que tal vez creemos que no lo estamos haciendo y otros sí lo ven, pues que siga así, no solamente para mí, sino para todos los que servimos en la iglesia. Andrés, yo me sumo a las palabras que le dijo Eric, de verdad que sí, que Dios le siga bendiciendo, que siga siendo una persona de bien y que si en algún momento, le voy a agregar algo, llegase a llegar el momento de la tentación, saber que somos humanos, que en cualquier momento podemos fallar, sea como sea, no por el hecho de que usted sea un servidor del altar, que tenga la posibilidad de estar apoyando, no significa que no se vaya a equivocar, que no vaya a cometer sus errores, de que no sea una persona común y corriente como cualquiera. Todos somos iguales. Usted decidió tener un servicio a la comunidad que se lo está dando a través de su servicio, del servicio que le da en la parroquia y a la vez se lo está entregando a Dios. Por ese lado, termino con ese consejo, Andrés. Que Dios le bendiga mucho y muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio que hemos tenido hoy durante esta noche, durante esta ya casi hora. Y de verdad que le agradecemos mucho. Solo para terminar, un saludo a propiamente a Álvaro Antonio Fonseca, que le manda un gran saludo. Dice que eso es un gran servidor. Lo recuerda cuando estaba pequeño. Así que le mando un gran saludo a él. También Saludos le a mando ahí está el saludo para don Álvaro Antonio Fonseca Castillo. Dice que antes era muy tímido y demás, pero ya ahora ya no. Bueno, ahí vienen los mensajes. Aira Vargas dice, gracias Andrés por el apoyo, a Sebastián, es lo que le gusta, es un orgullo cuando están en el altar, mil bendiciones. También Eduardo Valverde le dice bendiciones. Por aquí Morty Rojas también dice que Dios le llene muchas bendiciones, así que a toda esa gente que está ahí, un gran saludo a Ingrid Rojas Babarca también, que Dios les bendiga y muchas gracias Andrés. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Que Dios los bendiga, que Dios siga bendiciendo esta acción que ustedes realizan, esta evangelización. Ahora, como todo tiene que ser vía virtual, que Dios la siga bendiciendo. Que Dios bendiga a todos los que se han conectado, a todos los que por ahí vi los comentarios. A Álvaro, un gran aprecio. Fue muchos años a crecer en nuestra parroquia, que nos vio crecer a muchos servidores. Que él puede dar testimonio de los grandes servidores que tuvo esta parroquia y que tiene actualmente, y todos los demás que
muchos padres y madres de familia que se conectan por ahí, algunos monaguillos, que Dios los siga bendiciendo y los siga animando para que en medio de todas las tormentas que se pueden venir, seguir siempre agarrados de la mano de Dios, confiados en la protección de María Santísima. Amén. Muchas gracias, Andrés. Dios le bendiga. Feliz noche. Mucho gusto. Hasta luego. Bueno, era Andrés Medina quien estaba compartiendo con nosotros este programa, Servidores de Altar. Bonitas historias, bonito todo lo que nos estaba comentando también y todo lo que nos compartió en este rato que estuvimos hablando un instante. Eric, no sé si tiene por ahí cobertura, si no, llegó el momento de despedirnos. Ya casi. Bueno, no, Eric, pensé que estaba teniendo retorno con el, el Facebook, pero parece ser que ni por ahí. Entonces, vamos a dejarlo para ya culminar el programa en esta noche. Y de verdad que saludar a toda la gente. Hoy tuvimos una gran cantidad de personas conectadas. De verdad que aquí los estoy viendo, los comentarios, todo lo que nos dijeron. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Amorti Rojas dice que Ricardo, muchas gracias. Bueno, voy a contestar una pregunta que me le hicieron a mí directamente, que fue Andrés Ramírez de la Fundación. Nos comentaba que que cómo fue mi experiencia dentro del área del monaguillo. Yo sí, cualquier cantidad de años, desde el 2004 hasta por ahí del 2010, por ahí. 10 y después seguí como sacristán. Entonces tengo muchas historias. Ahora me llamó la atención cuando Eric le preguntó a Andrés si tenía alguna historia graciosa y él dijo que por el momento no recordaba. Si a mí me hubieran hecho esa pregunta, ya era un libro. Porque a mí sí me pasaron cosas, de verdad que sí. Voy a ver si ya por ahí Eric logró solucionar el tema de audio ahí de retorno y para poder despedirnos de todos. Eric, nada más solicitarle que cerremos el programa de hoy, que creo que ha estado muy lleno de buenos mensajes, de un tema muy importante, una historia de vida como es la de nuestro amigo Andrés Medina, y ojalá que podamos tener ejemplos como los de él en los próximos programas. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Realmente pues es bastante refrescante escuchar el testimonio de un joven como lo es Andrés Medina, y invitar a muchos otros jóvenes, niños y niñas a que se incorporen a este movimiento en el servicio al altar. De mi parte, muy buenas noches, que pasen bien y muchas bendiciones. Bueno, entonces, Eric, muchísimas gracias a usted también, que Dios se le bendiga bastante, que todo le salga de la mejor manera en esta semana de trabajo, en la semana familiar y demás, y que la pase súper bien. Con esto terminamos el programa de hoy, deseándole a todos que la pasen bonito, que descansen. Muchas gracias a todos los que nos escribieron, a los que nos estuvieron viendo. Ahí les pido que también denle me gusta a la página de la Fundación de la Divina Misericordia, compartan también un material que vamos a estar informando un poco sobre qué es y qué hace la Fundación en esta semana ahí a través de información de diseños publicitarios para que no se los vaya a perder, y también le demos compartir. Buenas noches, gracias a Eric y muchísimas gracias también a Andrés, que ahí veo que todavía está conectadillo por el Facebook. Así que muchísimas gracias, Andrés, que Dios le bendiga, y también a toda la gente que estuvo con nosotros. Mi nombre es Ricardo Arias y yo deseo que usted la pase bonito. Hasta luego, feliz noche.